Mi suegra falsificó una prueba de ADN para destruir mi matrimonio, pero no sabía que yo descubriría su secreto. Imagina esto, estás en una relación donde todo parece ir bien, hasta que un día empiezas a notar pequeños detalles que no encajan. Mensajes borrados, excusas raras, cambios de actitud. Al principio dudas de ti mismo, piensas que tal vez estás exagerando, pero en el fondo sabes que algo no está bien. Lo que esta persona descubrió no solo confirmó sus sospechas, sino que reveló una verdad mucho más incómoda de lo que esperaba. Y lo peor no fue la traición, sino la forma en la que salió a la luz. Quédate hasta el final, porque esta historia no solo te va a sorprender, también te va a hacer cuestionar cuánto realmente conoces a las personas que tienes más cerca. Mi nombre es Erika, tengo 28 años, y hasta hace muy poco estaba convencida de que mi vida era exactamente como la había soñado. No era perfecta en el sentido de lujo o comodidad, pero sí en lo importante. Estaba casada con Sam, el hombre que amo profundamente, y juntos teníamos a nuestro bebé de 6 meses, Lucas, que se había convertido en el centro de todo. Vivíamos en un departamento pequeño, de esos donde cada espacio cuenta, pero que habíamos llenado de recuerdos, risas y esfuerzo. Pagábamos la hipoteca con sacrificio, compartíamos el caos diario con nuestro perro Max, que no dejaba de ladrarle a cualquier cosa que se moviera, y aunque el dinero nunca sobraba, teníamos planes, metas y una tranquilidad que nos hacía sentir que todo estaba bien. Éramos una familia normal, feliz, hasta que su madre decidió intervenir y romper ese equilibrio. Conocí a Sam 5 años atrás, en un gimnasio. Lo que empezó como algo casual, casi sin intención, terminó convirtiéndose en una relación sólida en muy poco tiempo. Había algo en el que me hacía sentir segura, tranquila. 2 años después ya estábamos casados, en una boda sencilla pero llena de momentos sinceros, y poco tiempo después llegó Lucas. El embarazo no fue fácil, y el parto mucho menos. Hubo momentos de miedo real, de incertidumbre, pero todo desapareció cuando lo tuve en brazos. Recuerdo a Sam llorando al verlo por primera vez, completamente conmovido, y yo llorando con él. En ese instante sentí que todo encajaba, que nuestra familia estaba completa. Pero esa sensación, aunque intensa, no duró tanto como imaginé. Desde el inicio, Teresa, la madre de Sam, dejó claro que yo no era de su agrado. Nunca lo dijo directamente, pero tampoco hizo falta. Sus miradas, sus gestos, sus comentarios cuidadosamente disfrazados de preocupación lo dejaban en evidencia. Durante años soporté críticas sobre mi forma de vestir, sobre cómo cocinaba, incluso sobre mi propia familia. Siempre encontraba una manera de hacerme sentir insuficiente. Aún así, decidí aguantar. Lo hice por Sam, porque él siempre intentaba mediar, defenderme, mantener la paz. Pero todo cambió cuando nació Lucas. Al principio, Teresa parecía encantada con el bebé. Lo visitaba constantemente, llegaba con regalos, lo cargaba durante horas como si fuera lo único importante en su vida. Pero con el paso de los días, algo empezó a cambiar. Sus comentarios se volvieron incómodos. Empezó a insinuar que el niño no se parecía a Sam, lo decía de forma sutil al principio, como si fuera una observación inocente. Pero su insistencia hizo que dejara de parecer una simple opinión. Sam lo tomaba como una exageración, incluso se reía, pero yo empecé a notar que ella hablaba muy en serio. Un martes por la tarde, mientras Sam estaba de viaje, Teresa llegó sin avisar. Entró como si la casa le perteneciera, con una seguridad que me incomodó desde el primer momento. Sin rodeos, sin siquiera intentar suavizar la situación, puso un kit de prueba de ADN sobre la mesa. Su petición fue directa, fría, quería comprobar que Lucas era hijo de Sam. En ese momento me quedé paralizada. No supe qué decir, qué hacer. Me sentí insultada, humillada, pero también vulnerable. Y cuando amenazó con decirle a Sam que yo estaba ocultando algo si me negaba, entendí que no estaba jugando. A pesar de toda la indignación que sentía, terminé aceptando. Hicimos la prueba ese mismo día, siguiendo los pasos que ella ya parecía conocer demasiado bien. Todo fue rápido, mecánico, casi como si estuviera ejecutando un plan que ya tenía completamente preparado. Cuando se fue, dejó un silencio pesado en la casa, una sensación de angustia que se quedó conmigo durante días. Apenas podía dormir, mi apetito desapareció, y aunque sabía que no había hecho nada malo, la duda empezó a filtrarse en mi mente como un veneno lento. Una semana después llegaron los resultados. Nunca voy a olvidar ese momento. Mis manos temblaban mientras abría el sobre, mi corazón latía tan fuerte que apenas podía respirar. Cuando leí que la probabilidad de paternidad era del 0%, sentí que todo se rompía dentro de mí. No tenía sentido. No era posible.
Me quedé sentada en el suelo, sin poder reaccionar, mientras Lucas jugaba cerca, completamente ajeno a lo que estaba pasando. Era como si mi realidad se hubiera desmoronado en cuestión de segundos. Ese mismo día, Teresa apareció otra vez. Leyó los resultados con una calma inquietante, y en lugar de sorpresa, mostró una satisfacción fría, casi calculada. Fue entonces cuando reveló su verdadera intención. Me pidió dinero. A cambio de guardar silencio. Si no pagaba, le diría todo a Sam. Su tono no dejaba lugar a dudas. Esto era un chantaje. Cuando se fue, me quedé completamente sola, rodeada de pensamientos caóticos. No tenía el dinero que pedía, pero eso ni siquiera era lo peor. Lo que realmente me aterraba era la posibilidad de perder mi familia, de que todo se destruyera por algo que ni siquiera era real. Sin embargo, en medio de esa desesperación, algo dentro de mí cambió. Una especie de claridad. No iba a dejar que me manipulara. No iba a permitir que controlara mi vida de esa manera. Si ella había decidido jugar sucio, entonces yo también iba a entrar en ese juego, pero tenía que hacerlo mejor. Esa noche, mientras daba vueltas en la cama sin poder dormir, recordé algo que Sam solía decir en broma, que no se parecía en nada a su padre. Siempre lo habíamos tomado como un comentario sin importancia, pero en ese momento adquirió un peso completamente distinto. Y fue ahí cuando una idea empezó a tomar forma. Tal vez el problema no era mío. Tal vez el secreto no lo estaba escondiendo yo, sino ella. La idea me golpeó con tanta fuerza que incluso dejé caer un plato en la cocina. Si lograba demostrar que Sam no era hijo de quien creía, tendría algo con lo que defenderme. No era solo venganza. Era equilibrio. Era recuperar el control. Si Teresa había usado una prueba de ADN como arma, yo podía hacer exactamente lo mismo. Era arriesgado, sí. Incluso absurdo. Pero era la única opción que tenía. A la mañana siguiente, con Sam aún fuera, decidí actuar. Busqué kits de ADN en internet hasta encontrar uno disponible en una farmacia cercana. Salí con Lucas en su carriola y Max corriendo inquieto a mi lado. El aire frío me ayudó a despejar la mente, aunque no calmaba del todo la tensión que llevaba dentro. Cuando pedí el kit, la cajera me miró con cierta sospecha, así que improvisé una excusa rápida. Pagué los $50 con algo de dolor, pero en ese momento sentí que no estaba comprando solo una prueba, sino una oportunidad. De regreso en casa, observé el kit durante varios minutos. Sabía lo que tenía que hacer, pero también entendía lo delicado del plan. Necesitaba muestras de Sam y de Don Carlos, y debía obtenerlas sin que nadie sospechara. Tenía poco tiempo, y cualquier error podría arruinarlo todo. Aún así, me aferré a la idea de que, bajo presión, siempre encontraba una salida. El viernes por la noche, Sam regresó. Llegó como siempre, con su sonrisa tranquila, abrazándome sin sospechar nada. Yo le devolví el gesto, escondiendo todo lo que estaba pasando dentro de mí. Durante la cena, intenté actuar con normalidad, y en medio de ese momento cotidiano, reuní el valor para pedirle un cabello. Inventé que lo quería como recuerdo para un álbum del bebé. Él accedió sin dudar, incluso riéndose. Guardé la muestra con cuidado, consciente de que ese pequeño detalle era clave. Al día siguiente, propuse visitar a sus padres. Usé como excusa que Lucas debía pasar tiempo con su abuelo. Sam aceptó sin sospechar nada, lo que significaba que también tendría que enfrentar a Teresa. Cuando llegamos, Don Carlos estaba en el jardín, tranquilo, amable como siempre. Su actitud contrastaba completamente con la tensión que yo sentía. Mientras Sam se distraía, esperé el momento adecuado. En un descuido, entré al baño y tomé el cepillo de dientes que supuse era de él. Fue rápido, casi automático, pero sentí el peso de lo que estaba haciendo. Esa noche, ya en casa, reuní todas las muestras. Incluso tomé una adicional de Sam para asegurarme. Llené los formularios con nombres falsos y preparé el envío al laboratorio. Cuando finalmente lo envié, lo único que quedaba era esperar. Y esa espera fue una de las peores partes. Vivía en constante tensión, imaginando todos los escenarios posibles. Cuando los resultados finalmente llegaron, el impacto fue inmediato. Sam no era hijo de Don Carlos. Me quedé en silencio, procesando lo que eso significaba. Era una verdad enorme, difícil de asimilar, pero también era poder. Por primera vez desde que todo había comenzado, no me sentía indefensa. Esa noche no actué por impulso. Sabía perfectamente que Teresa no era alguien fácil de enfrentar. Era fría, calculadora,
y cualquier error podía volverse en mi contra. Así que revisé todo con calma, una y otra vez, asegurándome de que no hubiera fallos. Y cuando finalmente estuve completamente segura, entendí que había llegado el momento de dar el siguiente paso. Le envié un mensaje citándola en el parque, pidiéndole que llevara consigo los resultados de la prueba de Lucas. No tuve que esperar mucho para su respuesta. Contestó casi de inmediato, con ese tono exigente que siempre usaba conmigo, como si aún tuviera el control absoluto de la situación. Podía sentir su seguridad incluso a través de la pantalla. Pero esta vez, las cosas eran distintas. Esta vez, yo no estaba acorralada. El sábado llegó con una sensación extraña en el ambiente, como si el día ya supiera que algo importante estaba por suceder. Todo se sentía más pesado, más lento. Cuando Sam salió de casa, aproveché ese momento para prepararme. No era una cita, no era algo social, así que no tenía sentido arreglarme demasiado. Me vestí simple, cómoda, lista para enfrentar lo que viniera. Al salir, sentí como el corazón me latía con fuerza, pero mi mente estaba sorprendentemente clara. No era miedo lo que me acompañaba, era determinación. Llegué al parque antes que ella. Me senté en una banca, observando a la gente pasar, tratando de aparentar normalidad mientras por dentro todo se movía con intensidad. Cada minuto que pasaba aumentaba la tensión, pero también reforzaba mi decisión. A la hora exacta, Teresa apareció. Caminaba como siempre, con esa seguridad arrogante, con la mirada en alto, convencida de que yo estaría ahí para obedecerle. Se sentó frente a mí sin perder tiempo, esperando el dinero. Pero en lugar de eso, saqué el sobre con la nueva prueba y se lo extendí. Al principio, su rostro mostró confusión, como si no entendiera lo que estaba viendo. Pero a medida que avanzaba en la lectura, su expresión comenzó a transformarse lentamente. La seguridad que la caracterizaba se desmoronó en cuestión de segundos. Primero fue sorpresa, luego una sombra de nerviosismo, y finalmente, una rabia contenida que intentaba disimular. Intentó negar lo evidente, como era de esperarse. Sus palabras sonaban firmes, pero ya no tenían el mismo peso. Esta vez, la evidencia estaba de mi lado, tan sólida como la que ella había usado antes para atacarme. Y en ese instante lo entendí con claridad, ya no estaba en una posición de debilidad. La balanza se había equilibrado. Le dejé claro, sin rodeos, que si ella decidía hablar, yo también lo haría. Que ya no existía una salida limpia para ninguna de las dos. Por primera vez desde que la conocía, vi cómo Teresa retrocedía. No gritó, no hizo un escándalo, no intentó imponer su voz como siempre. Simplemente guardó sus cosas, se levantó y se marchó. No lo admitió en voz alta, pero era evidente, había perdido ese enfrentamiento. Me quedé en la banca durante varios minutos después de que se fue. Sentía las manos temblar, el cuerpo tenso, como si recién en ese momento todo lo que había pasado empezara a caer sobre mí. Había ganado esa batalla, sí, pero algo dentro de mí no terminaba de sentirse en paz. Porque, aunque había recuperado el control, una duda mucho más profunda seguía creciendo. Si esa prueba decía que Sam no era el padre, entonces, ¿qué estaba pasando realmente? Regresé a casa con la mente completamente saturada. Las preguntas no dejaban de repetirse, una tras otra, sin darme tregua. Esa noche, cuando Sam llegó, lo hizo como siempre, tranquilo, sonriente, hablando del partido, de cosas cotidianas que normalmente me habrían hecho sonreír. Me abrazó, me besó la frente, y yo respondí como pude, fingiendo una calma que no sentía. Por dentro, todo era un caos. Cuando finalmente se quedó dormido, me encerré en el baño con el celular en la mano. Necesitaba respuestas, aunque fueran incompletas. Empecé a buscar información desesperadamente, leyendo artículos, foros, experiencias de otras personas. Algunos hablaban de errores en pruebas caseras, de contaminación de muestras, de fallos humanos en laboratorios. Otros contaban historias difíciles de creer, pero inquietantemente similares. Entre toda esa información confusa, apareció una pequeña posibilidad que me dio algo de alivio, tal vez todo era un error. El domingo pasó como si yo no estuviera realmente presente. Sam notó que algo no estaba bien, pero logré esquivar sus preguntas con respuestas vagas. Mentirle me dolía más de lo que esperaba. Él siempre había sido mi apoyo, mi refugio. Pero no podía contarle algo así sin entenderlo primero. Necesitaba tener claridad antes de arriesgarlo todo. El lunes decidí ir más lejos y llamé directamente al laboratorio que había realizado la primera prueba. Me costó mantener la voz firme mientras pedía explicaciones. Pero la respuesta fue fría, técnica, casi indiferente.
Según ellos, no había errores. Todo estaba correcto. Me ofrecieron repetir el proceso, pero el costo era alto y las condiciones complicadas. Colgué sintiéndome atrapada, como si cada intento de encontrar respuestas solo cerrara más puertas. Empecé a repasar cada momento de mi relación con Sam, buscando alguna grieta, algún detalle que explicara lo imposible. Pero no encontré nada. Nunca le fui infiel, nunca hubo dudas, nunca hubo un momento que justificara ese resultado. Todo tenía sentido, excepto esa prueba. Fue entonces cuando recordé algo que había leído casi por casualidad, una condición extraña en la que el ADN podía comportarse de formas inusuales. No entendía del todo cómo funcionaba, pero en ese momento cualquier explicación, por lejana que fuera, parecía mejor que no tener ninguna. Necesitaba otra perspectiva, alguien en quien confiar. Así que llamé a Carla, mi amiga enfermera. Le conté todo en voz baja, como si decirlo en voz alta lo hiciera más real. Ella escuchó con atención, sin interrumpirme. Al principio, le pareció una situación extraña, difícil de creer, pero poco a poco empezó a analizarlo con lógica. Y fue ella quien mencionó algo clave, las muestras. Todo el proceso había pasado por las manos de Teresa. Esa idea me golpeó con fuerza. No era descabellado pensar que ella hubiera manipulado algo. Su comportamiento, su obsesión, su desprecio hacia mí, todo encajaba demasiado bien. Pero sospechar no era suficiente. Necesitaba pruebas. Carla decidió ayudarme más de lo que esperaba. Consultó con un contacto en un laboratorio, alguien de confianza. Días después, volvió con una información que lo cambió todo. La muestra atribuida a Sam presentaba irregularidades. No era completamente limpia. Parecía alterada, como si hubiera sido manipulada. En ese momento, algo dentro de mí se encendió. Ya no era solo intuición. Había una base real. Esa misma noche tomé una decisión definitiva. Haría una nueva prueba, completamente bajo mi control. Sin intermediarios. Sin riesgos. Sin Teresa. Al día siguiente fui a una farmacia lejana, asegurándome de no cruzarme con nadie conocido. Compré un kit más avanzado, más confiable y también más caro. Me dolió gastar ese dinero, pero en ese momento nada importaba más que saber la verdad. Esa noche, cuando todo estuvo en silencio, comencé el proceso con extremo cuidado. Primero tomé mi propia muestra. Luego la de Lucas, con una delicadeza casi absoluta para no despertarlo. Finalmente, obtuve la de Sam utilizando su cepillo de dientes. Cada paso lo hice con precisión, como si cualquier error pudiera destruirlo todo. Pero la tranquilidad duró poco. Al día siguiente, Teresa volvió a aparecer, esta vez a través de una llamada. Su tono seguía siendo el mismo, amenazante, insistente, convencida de que aún tenía el control. Pero ya no me intimidó. Le respondí con firmeza, dejándole claro que las cosas habían cambiado. Aún así, su última advertencia dejó una sensación incómoda, como un eco difícil de ignorar. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Vivía fingiendo normalidad frente a Sam, sonriendo, hablando, actuando, mientras por dentro la ansiedad crecía sin parar. Todo se sentía frágil, como si en cualquier momento la verdad pudiera romperlo todo. Finalmente, el lunes llegó la respuesta. Cuando abrí el sobre, sentí que el tiempo se detenía. Leí los resultados con el corazón en la garganta, y entonces todo encajó. La probabilidad de paternidad era prácticamente absoluta. Sam sí era el padre de Lucas. El alivio fue tan intenso que no pude contener las lágrimas. Todo lo que había temido, todo lo que había dudado, desapareció en un instante. Mi familia era real. Nunca había estado en peligro por mi culpa. Pero esa sensación de alivio duró muy poco. Porque casi de inmediato fue reemplazada por algo mucho más fuerte. Furia. Si esta prueba era correcta, y yo sabía que lo era, entonces la anterior no había sido un error. Había sido una mentira. Una manipulación calculada. Teresa no solo había dudado de mí. No solo me había chantajeado. Había intentado destruir mi vida. Y en ese momento lo entendí completamente. Esto ya no era solo defenderme. Era terminar con esto, de una vez por todas. Esa misma tarde llamé a Carla sin poder contener todo lo que llevaba dentro. La mezcla de alivio, rabia y agotamiento era demasiado fuerte como para guardármelo. Apenas contestó, le solté todo de golpe. Los nuevos resultados confirmaban lo que siempre supe, lo que nunca dudé en el fondo. Sam sí era el padre de Lucas.
Eso significaba que no había margen de error posible. La primera prueba no había fallado por accidente, había sido manipulada deliberadamente. Carla reaccionó con indignación inmediata, casi tan molesta como yo. Pero, como siempre, logró aterrizar la situación con frialdad. Me hizo ver algo clave: saber la verdad no era suficiente. Si quería cerrar esto definitivamente, necesitaba probarlo. Sin el kit original o algo que implicara directamente a Teresa, todo podía quedarse en mi palabra contra la suya. Aún así, había algo dentro de mí que ya no estaba dispuesta a esperar más. Esta vez no iba a actuar desde la incertidumbre, iba a enfrentarla con la seguridad que tanto tiempo me había faltado. Esa noche, mientras Sam dormía tranquilamente sin sospechar nada, le envié un mensaje directo a Teresa. No hubo rodeos, no hubo dudas. Le dejé claro que sabía exactamente lo que había hecho y que tenía en mis manos una nueva prueba que desmontaba toda su mentira. Le exigí que nos viéramos al día siguiente en el café de la plaza y que llevara su resultado. No respondió, pero no hacía falta. Sabía que lo había leído, y que no podría evitar ese encuentro. El martes amaneció con un sol brillante, casi irónico considerando lo que estaba por pasar. Dejé a Lucas con una vecina, inventé una excusa cualquiera para Sam y salí de casa intentando mantener la calma. Llegué temprano al café, pedí algo que no tenía intención de tomar y me senté a esperar, observando cada movimiento a mi alrededor mientras el tiempo parecía avanzar más lento de lo normal. Cuando Teresa apareció, lo hizo como siempre, impecable, fría, con esa presencia que imponía incluso sin hablar. Se sentó frente a mí sin saludar y dejó el sobre la mesa, como si todavía creyera que tenía el control. Pero esa dinámica ya había cambiado. Sin perder tiempo, saqué mi nueva prueba y la coloqué junto a la suya. Le expliqué con firmeza que ese resultado confirmaba la paternidad de Sam casi con total certeza, dejando claro que su prueba no solo era incorrecta, era falsa. Al principio intentó mantenerse firme, negándolo todo con una calma calculada. Pero esta vez no retrocedí. Le dejé claro que estaba dispuesta a llevar esto mucho más lejos, incluso involucrar a Sam y a las autoridades si era necesario. Fue en ese momento cuando su fachada comenzó a romperse. Por primera vez, su seguridad se tambaleó. No fue algo evidente, pero lo noté. En su mirada, en ese pequeño cambio en su postura. Y entonces, finalmente, cedió. Con una frialdad que resultaba casi perturbadora, confesó todo. Admitió que nunca utilizó una muestra real de Sam. Había sustituido el ADN con el de otra persona, alguien completamente ajeno, y lo había hecho con anticipación, guardando ese material como si supiera que algún día lo necesitaría. Lo más inquietante no fue solo lo que dijo, sino cómo lo dijo. Sin culpa. Sin arrepentimiento. Casi con orgullo, como si su plan hubiera sido brillante en lugar de cruel. Sus palabras me dejaron completamente helada. Sentí un vacío en el estómago, seguido de una ola de furia que me recorrió el cuerpo. No solo había manipulado una prueba, había construido una mentira con la intención de destruir mi vida desde la raíz. Aún así, me mantuve firme. Le dejé claro que todo terminaba ahí. Que tenía la prueba real y ahora también su confesión. No había más espacio para juegos. Le di una única salida: destruir ese resultado falso, mantenerse completamente al margen y guardar silencio. A cambio, yo también lo haría. Su secreto seguiría siendo suyo, mientras no volviera a cruzar esa línea. Por primera vez, Teresa no tuvo una respuesta inmediata. Su mirada cambió, moviéndose de un lado a otro, como si buscara una salida que ya no existía. Y finalmente, aceptó. Tomó el sobre con la prueba falsa y lo rompió en pedazos justo frente a mí. Fue un gesto simple, pero cargado de significado. Aunque intentó sostener su orgullo hasta el final, era evidente que había perdido. Antes de levantarse, lanzó una última advertencia. No fue un grito ni una amenaza directa, pero el tono lo decía todo. Había cedido, pero no había olvidado. Salí de ese lugar con la cabeza llena de pensamientos que no lograba ordenar. Había ganado, sí. Había protegido a mi familia, había demostrado la verdad y había detenido a Teresa. Pero la sensación de victoria no era tan ligera como imaginé. Porque ahora había algo más. Un secreto. Uno que no me pertenecía. Esa noche, mientras veía a Sam dormir, tranquilo, ajeno a todo lo que había pasado a su alrededor, entendí que no podía decirle la verdad. No por Teresa, sino por él. Porque lo que había descubierto no solo cambiaba el pasado, podía destruir algo que para él siempre había sido real. Su vínculo con su padre no dependía de la sangre, y romperlo no traería nada bueno.
decidí guardar silencio. No sabía si sería para siempre, pero al menos, por ahora, era lo correcto. Con el paso de las semanas, la vida comenzó a recuperar su ritmo poco a poco. La calma volvió, las rutinas regresaron y, con ellas, una sensación de alivio que había desaparecido durante todo ese tiempo. Pero también quedó algo más profundo, una lección que no iba a olvidar. Nunca más permitiría que alguien pusiera en riesgo a mi familia de esa manera. Y aún así, en medio de esa aparente tranquilidad, la duda seguía ahí. No sobre lo que pasó, sino sobre lo que aún estoy guardando. Porque hay verdades que liberan. Y otras que, aunque protegen, pesan cada día más. Si te gustó esta historia, deja tu like, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué habrías hecho tú en esta situación.